Al elegir el formulario, se abrirá la página para solicitud de visas. Se sugiere tener todos los requisitos ya escaneados. El formulario empieza con la selección del idioma. Ambas opciones serán válidas si usted habla español. Posterior, seleccione su nacionalidad. Personas con doble ciudadanía deberán elegir la nacionalidad según el pasaporte a utilizar. Ahora, elija el tipo de pasaporte. La mayoría de las personas tienen pasaporte corriente. Solo miembros de gobierno tienen pasaportes oficiales o diplomáticos. Al final, le solicita una dirección de correo electrónico para enviar su código de acceso. El sistema puede experimentar problemas de compatibilidad si usa una Mac. Esto resulta en no obtener el código de acceso. Registre su email. Presione OK en el mensaje superior. Ahora se le solicita que ingrese el código de acceso. Si no recibe el código de acceso inmediatamente, podrá ser que su email no es compatible con el sistema. Revise sus carpetas de correo no deseado. En algunos casos puede encontrarse ahí. Si el problema persiste, use otro email. Introduzca el código de acceso y presione Registrar código. El formulario se habilitará para su llenado. Elija el tipo de visa que solicitará. Puede encontrar una descripción del tipo de visas en nuestra página web. Los requisitos varían según el tipo de visa que se solicita. Usted también podrá encontrar un listado de los requisitos en nuestra página web. Empiece a llenar su información personal. Llene de forma completa su nombre, así como figura en su pasaporte. Siguiendo con la información del lugar y de fecha de nacimiento. Recuerde que se maneja el formato internacional para fechas, día, mes y año. La parte de número de identidad genera muchas preguntas. Usted puede usar su número de pasaporte
de su tarjeta de identidad o de su licencia de conducir. En la parte inferior podrá subir su fotografía. Recuerde que este archivo debe estar en formato JPG y no mayor a los 150 kilobytes. No adjunte fotografías con amistades, mascotas o inadecuadas, caso contrario se rechazarán las aplicaciones. Para subir su fotografía, haga clic en Choose File. Usted podrá buscar su archivo y seleccionarlo. Una vez lo seleccione, presione OK. Podrá ver el nombre del archivo que seleccionó. Ahora haga clic en Continue. Si el archivo no es correcto, el sistema no dejará avanzar al siguiente paso. En ese caso, seleccione otro archivo adecuado. A continuación, llenará información de su pasaporte. Todos los espacios señalados con asterisco serán llenados de forma obligatoria. Recuerde que el formato de fechas es día, mes, año. Revise su información y haga clic en Continue. El tercer paso está dividido en 3 secciones. La primera sección, referida a aplicaciones de visa a Bolivia, anteriores a esta oportunidad, no a otros países. La segunda parte trata del lugar que visitará en Bolivia y el tiempo de estadía. Los lugares que aparecen en la lista son sitios con riesgo de fiebre amarilla. Elija la opción Otros en caso de viajar a ciudades principales o en caso de no encontrar su destino en el listado.
Si eligiera uno de esos destinos de la lista, se le requerirá prueba contra la fiebre amarilla. La tercera sección le requiere información sobre familiares que residen en Bolivia. Si está siendo invitado por alguien en Bolivia, llene con los datos del mismo. En el paso 4, provea información de alguna persona para casos de emergencia. Presione en Continue una vez termine de llenar los espacios necesarios. Para finalizar la aplicación, suba los adjuntos de los requisitos. Presione Adjuntar y un menú se abrirá en la parte inferior. Presione Choose File. Seleccione el archivo y elija Open. Posterior, presione Adjuntar archivo. Visualizará el icono de arroba y una X que puede usar para eliminar el adjunto. Repita el proceso para todos los requisitos que necesite adjuntar. Concluido el proceso, haga clic en Finalizar aplicación. El sistema le asignará un código de aplicación y el link a su declaración jurada. Seleccione Visualizar formulario y podrá imprimir el formulario que debe mandar a nuestra oficina. Imprime una copia y fírmelo en la segunda página. Deberá enviar este formulario, el pasaporte, el pago y un sobre de retorno prepagado a nuestra oficina. No es necesario incluir los respaldos de los requisitos impresos. Están disponibles en nuestro sistema. Cualquier duda adicional, escríbanos a visas@boliviala.org.